alabanza reconoce y exalta los atributos de Dios. Salmo 103, vamos a leer inicialmente el versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra de Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén y amén. El Salmo 103, un salmo de David, siervo del Señor. Y aunque el pasaje, el texto no nos dice cuándo fue escrito, a ciencia cierta no podemos decir cuándo fue escrito este salmo. Dicen los estudiosos que pudo haber sido ya en los últimos tiempos de David, los últimos años de David, después de que David pasó por tantas experiencias y en reconocimiento a esa obra de Dios en él, en David, porque David sabemos bíblicamente que tuvo muchos aciertos, pero también muchos errores delante del Señor, momentos llenos de la presencia de Dios y otros momentos sumido en completo pecado y oscuridad, completamente en oscuridad. Y es que es bueno que recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, no trata de ocultar, de tapar el pecado del hombre a simple vista. Por el contrario, la Biblia demuestra desde Génesis hasta Apocalipsis la naturaleza caída y pecaminosa de todos nosotros los seres humanos. Y esta condición incluye a aquellas personas que Dios escogió para que le sirviesen directamente, como fue David, como fue Abraham, como fue Moisés, como fue Salomón. Todos estos, como el mismo Elías, estaban en medio de sus pasiones y debilidades, y también, como nosotros, pecaron gravemente delante de los ojos de Dios. Y por eso la Biblia nos muestra toda esa cantidad de pecados de estas personas, hombres y mujeres siervos de Dios, y de todo el resto de la humanidad como somos nosotros, que delante de Él no merecemos nada más que el castigo. Pero allí es donde entra el poder y la misericordia de Dios. Entonces vemos a David orando, alabando al Dios Todopoderoso. Pero es una alabanza que se da en medio del conocimiento de por qué se adora a Dios y de ese conocimiento de a quién es que Él está adorando. Es decir, Él conoce plenamente y el Salmo nos entrega un reconocimiento a las virtudes y al carácter del Dios Todopoderoso. David reconoce su naturaleza caída, pecaminosa, pero también la grandeza y el poder de Dios. Entonces, la verdadera adoración que está haciendo David es con un gran entendimiento. Es una alabanza, una exaltación que va mucho más allá de las simples palabras. Es una adoración desde adentro, vivida, sentida, meditada, reflexionada conforme al conocimiento que él tiene de Dios. Y el centro de todo
es Dios, no es David, no es el ser humano, no son las fuerzas de él, no es los logros que él ha tenido, no son los reinos que ha conquistado, no, Dios. Él al final reconoce que todo es por obra y gracia, misericordia del Dios Todopoderoso. Así nosotros debemos de mirar y reflexionar cómo estamos nosotros adorando y alabando y exaltando a nuestro Dios. Porque si somos sinceros con nosotros mismos, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos encontramos en una reunión cristiana donde se está exponiendo la palabra de Dios, estamos en el proceso de la lectura bíblica y nosotros estamos de cuerpo presente, pero nuestra mente está ausente totalmente de la presencia de Dios? Y quizás al final nos vayamos muy contentos porque escuchamos algunas canciones cristianas y porque nos encontramos con los hermanos, pero no tuvimos ese encuentro personal con nuestro Dios. Ese encuentro que se da a través de la palabra, a través del entendimiento, a través de ese reconocimiento de ese Dios soberano y todopoderoso que está bendiciendo y protegiendo nuestras vidas. Debemos de pensar si nuestra alabanza, nuestra meditación en la palabra de Dios lo estamos haciendo conscientemente o lo estamos simplemente haciendo como un ritual, lo cual se vendría a convertir o se convierte en un acto religioso, simplemente una repetición monótona pero sin sentido. David estaba alabando a Dios. Otros podrán alabar a sus ídolos. Otros podrán alabar a otras personas o alabarse a sí mismos. Otros podrán alabar a sus familiares. Pero un verdadero creyente, nosotros debemos adorar y exaltar únicamente y exclusivamente a nuestro Dios. David reconoce a través de este salmo que él no tiene poder en sí mismo, sino que el poder es completa y exclusivamente de Dios. Entonces empezamos el versículo 1 de este Salmo 103 y miremos cómo dice, porque recordemos que él es una meditación, él se está hablando a sí mismo, está hablando consigo mismo, con su interior, con su alma. Dice David, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando dice, bendice alma mía, es ese énfasis de que es desde adentro, no simplemente unas palabras que pueden sonar muy bonitas en un auditorio, pero que no tienen sentido delante de Dios, porque Dios, que conoce lo profundo de nuestro corazón, sabe que no estamos ni siquiera pensando en Él, que buscamos un aplauso de pronto de quienes están en nuestro entorno, y quizás muchos digan, esta persona como ora de bonito o como canta de bonito, pero Dios conoce lo sincero que hay en nuestro corazón. Entonces, Él hace mucho énfasis en que es con un conocimiento pleno de qué quiere hacer y a quién quiere adorar. Bendice, alma mía, a Dios, al Señor, al Todopoderoso, al gran yo soy. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y aquí cuando dice todo mi ser, tenemos que ser claros, es espíritu, alma y cuerpo. Es completamente la integridad de la persona que se postra delante de su Señor y delante de su Creador para adorarle. Porque si no tenemos esa unión de todo nuestro ser, estar uniformes para presentarnos delante del Señor, es decir, que nuestra mente esté consciente que lo que queremos es adorar al Señor y nuestro corazón esté palpitando, entendiendo que es el Dios Todopoderoso o es al Dios Todopoderoso al que queremos adorar. Y aún con nuestras posturas físicas, mostramos esa sumisión, esa adoración a Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice cómo adoraban. Ellos se postraban con la boca, con el rostro más bien completamente sobre la tierra. Incluso dice que en medio de sus rodillas, o sea, totalmente recogidos.
porque no se sentían dignos de adorar al Dios Todopoderoso. Y nosotros quizás, ¿cuántas veces lo hacemos ya acostados, entre dormidos? No hemos sacado el espacio ni el lugar adecuado para honrar a nuestro Dios y aún así pretendemos que Él nos escuche y aún así nos autoconvencemos de que estamos adorando a Dios. Pero dice que es todo mi ser, todo mi ser. Bendice. Quiero bendecir al Señor con todo mi ser, quiero bendecir su santo nombre, ese nombre que está por encima de todo nombre. Y vuelve y repite el versículo 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que está diciendo David, lo que está meditando, lo que está pensando, lo que se está diciendo él mismo es, David, no puedes olvidar el Señor de dónde te tomó. Eras un pastor de ovejas, un insignificante pastor, que ni siquiera su familia lo valoraba. David, recuerda que fue Dios el que te ungió a través del profeta. David, recuerda que fue Dios el que derrotó a Goliat. David, recuerda que fue Dios el que te puso por rey y el que te dio las victorias. Eso es lo que debemos de tener presente siempre para adorar a nuestro Dios. Recordar el Señor de dónde nos ha tomado. Si somos conscientes, tenemos que reconocer que Dios nos ha sacado del foso de la oscuridad, del foso de la muerte, que nos sacó de en medio de una sociedad en la cual no se conoce a Dios y Él por misericordia nos ha permitido escuchar su santa palabra, que es el Señor el que ha bendecido nuestras familias, nuestra casa, nuestro hogar. Y aunque tenemos dificultades, porque así es, Él siempre tiene el control de todo y a través de muchas situaciones va formando en nosotros el carácter que Él quiere que tengamos. Que el Señor es el que nos da el pan nuestro de cada día, es el que nos da las fuerzas para levantarnos, es el que nos da una mente, una conciencia para pensar cómo adorar y exaltar a nuestro Dios, que nos da la capacidad de entender su palabra. No olvides ninguno de sus beneficios. En méritos propios no tenemos absolutamente nada. Y por eso es, no olvides ninguno de sus beneficios. Y es que vamos a mirar el énfasis tan fuerte que hace el salmista, reconociendo quién es el que hace todo. Vamos a leer, miremos del versículo 3 al 7. Miremos allí cómo vemos un énfasis tan grande de quién es el que hace todo. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Está hablando de Dios. Dios es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores. Él es el que te corona de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor, es el que hace justicia. El Señor es el que hace derecho a todos los que padecen violencia. El Señor, Él fue el que notificó a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Basta con prestarle un poco de atención y vemos que es contundente quién es el que hace todo. Él. Es decir, entre más medita David, más se humilla delante del Señor. Entre más entendimiento tiene o a mayor entendimiento, más humillación. Y así debe ser entre nosotros. Entre más conocimiento tengamos del Señor, esto va a generar en nosotros inmediatamente más humillación. Nos debemos humillar más, reconociendo, y no olvidemos nunca esto, Él es el que hace todo en mi vida. Él es el que de mí ha tenido piedad y misericordia. Él es el que me ha dado las fuerzas. Él es el que me ha dado la salvación, como nos ha dado la vida. Entonces, tiene todo David dispuesto para adorar y exaltar al Señor. Sabe a quién va a adorar y sabe por qué lo va a adorar. No es así una oración rápida, simple, sencilla, simplemente buscando salir de un paso. No es un gracias Señor y hasta luego, no.
Es un reconocimiento, una meditación delante del Señor de todo lo que ha hecho. Y no importa cuántos años tengamos de vida, pueden haber unos más jóvenes, otros más adultos, otros más mayores, pero es suficiente con mirar hacia atrás y lo que el Señor coloca en nuestra mente como recuerdos es suficiente para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestra familia, por el techo que tenemos, por el alimento que tomamos, pero principalmente por la salvación que es por gracia. Entonces vemos que el Señor es el que hace todo. Y del versículo 3 y el versículo 4 encontramos ese perdón. El Señor es el que perdona. Porque dice el versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Versículo 4: El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Es decir, por gracia Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Él es el que nos perdona. Es decir, estábamos tan caídos en nuestros delitos y pecados. De hecho, la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no teníamos cómo ni siquiera levantar nuestra voz para buscar a Dios. Pero el Señor ha tenido de nosotros misericordia. El Señor se ha acordado de nosotros y ha perdonado nuestros pecados. ¿Y cómo ha sido eso? No es simplemente que Dios haya querido en su potestad decir simplemente, no voy a mirar estos pecados y voy a tener de ellos misericordia. No, Él es el que genera la causa de nuestro perdón. Cristo Jesús muerto en la cruz. Él entregó a su propio Hijo para rescatar la vida suya y la de nosotros si somos verdaderamente creyentes. Nosotros podemos llegar a tal estado de humillación si comprendemos las justicias de Dios. Y a eso se refiere el versículo 6 y 7. Dice, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El Señor es el que hace justicia. Es decir, Él no estaba simplemente tapando, dejando de mirar los pecados muchos que tenemos y simplemente dijo, les voy a perdonar y arrancamos de acá adelante desde cero. No, porque como Él es un Dios justo y sus juicios son justos y verdaderos, la paga del pecado merece un castigo y un juez justo no va a dejar sin castigo al pecador, al culpable. Por eso Cristo Jesús ocupó nuestro lugar, es el sustituto de nosotros a la hora del juicio. Él se hizo pecado por nosotros. Y Él toda la ley, todo se lo notificó a Israel y a los hijos, a Moisés, perdón, y a los hijos de Israel. Es decir, desde el Antiguo Testamento sabemos el carácter de Dios, sabemos sus justicias, sus juicios, y también sabemos de sus misericordias. Ese plan ya está escrito desde el Antiguo Testamento, ese plan de salvación. Allí vemos entonces esa justicia divina. Y nosotros, por gracia y misericordia, hemos recibido la fe para creer suficientemente en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y por eso no vamos a estar en el juicio final, donde se juzgarán todas las naciones y los pueblos, las familias, las personas no creyentes. Porque Cristo Jesús pagó por nosotros. Entonces, aquí se demuestra el amor de Dios. Claro, el amor de Dios está abierto para toda la humanidad. El amor de Dios y la misericordia de Dios es para todos, claro. Sí, la misericordia de Dios está para todos aquellos que hoy le abramos el corazón al Señor y digamos, Señor, confieso mis pecados, creo en Jesucristo como mi único, no hay otro, mi único Señor y Salvador. Te suplico que gobiernes mi vida de aquí en adelante. Las misericordias de Dios están con nosotros. Y eso es lo que
nos enseña el versículo, miremos del 8 en adelante, del 8 al 12 tal vez, dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Mire, si el Señor no hubiera tenido con nosotros paciencia, si el Señor nos hubiera tomado en el momento más oscuro de nuestras vidas y no hubiera sido lento para la ira, hubiéramos todos muertos, hubiéramos todos quedado muertos para siempre. Pero porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, es que nosotros hoy tenemos la salvación por gracia. Él es misericordioso, grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Es decir, Dios quita de sí mismo el enojo para entregarnos su amor y su misericordia a través de su unigénito, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el versículo 10 dice realmente, y no lo podemos olvidar, Él, el Señor, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y aquí estamos hablando de misericordia. Yo creo que este versículo explica claramente lo que es la misericordia de Dios. Porque eso es, el Señor no nos pagó lo que merecíamos. Porque si nos hubiera dado lo que merecíamos, todos deberíamos de estar en la oscuridad del infierno. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La retribución del pecado es el castigo. Sin embargo, Él no lo hizo. Él no nos dio conforme a lo que merecen. Y esa es la misericordia, recordemos. Misericordia es que no recibimos lo que merecemos. Es decir, merecíamos el castigo, no lo recibimos. Eso es misericordia. ¿Y qué es gracia? Es que Dios nos da gratuitamente, es un regalo, aquello que no merecemos. Es decir, sí merecemos el castigo y no nos da el castigo, nos tiene misericordia. Y no merecemos el reino de Dios y Él sí nos da el reino de Dios, su reino. Entonces es el complemento de la gracia y la misericordia, que no solo no nos da lo que merecemos, sino que nos da aquello que inmerecemos, que no merecemos. Esto es, aquí encontramos la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Salmo 103, versículo 10, para que lo apuntemos. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sus misericordias sobre los que le temen. O sea, grande su misericordia, inmensa su misericordia para con nosotros. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y este sí nos muestra por qué Dios nos ha apartado a nosotros del día de la ira. Nosotros no vamos a estar en el día de la ira. Porque todas nuestras rebeliones Él las hizo alejar completamente de nosotros. ¿Cómo? Poniéndolas sobre la cabeza de un cordero. Fuera de la ciudad, porque Cristo Jesús murió fuera de Jerusalén, en las afueras. Y eso significaba desde el mismo Levítico, desde el Antiguo Testamento, ese ritual que se hacía que para que los pecados fueran quitados, debían de ser echados al desierto, los colocaban a un animal, le colocaba el sacerdote las manos sobre su cabeza, donde estaba declarando todos los pecados de él y del pueblo, y ese animal lo llevaban hasta el desierto y muy lejos lo dejaban abandonado. Y esto para ellos significaba que Dios había alejado de ellos la iniquidad y la maldad. Pues esto era apenas un abrebocas de lo que iba a hacer Cristo Jesús por nosotros. Y se cumple. Y David, lleno del Espíritu Santo, así lo comprendía. Porque recordemos que David, como nosotros, fue también pecador. Pero también sus pecados fueron quitados. Y por eso está adorando y alabando a su Señor.
Hasta aquí entonces vemos los atributos de Dios, del Todopoderoso, que es el que lo hace todo, de toda la misericordia que ha tenido de nosotros, de la justicia que Él como Rey soberano tiene. Y luego nos habla de la compasión de Dios. Del versículo 3 en adelante dice, miremos cómo habla de la compasión. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Esto es lo que nos habla y nos muestra de la compasión de Dios. Es decir, Dios nos vio en nuestra fragilidad, en nuestra pequeñez, en nuestra insignificancia. De nosotros tuvo compasión. El Señor no nos dejó como la flor, simplemente que marchitara y desapareciera para siempre. No. El Señor tuvo compasión de nosotros. ¿Para qué? Si lo valoramos, es una causa grande para adorar al Señor, para que estemos delante de Él por toda la eternidad, para que estemos con Él toda la eternidad. Él tuvo compasión, vio nuestra miseria y tuvo piedad de todos nosotros. Así como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se ha compadecido de todos nosotros. Vemos todos los argumentos que tiene David para adorar al Señor. Por eso el título de hoy es La verdadera alabanza reconoce y exalta los atributos de Dios. Eso es lo que hace una verdadera alabanza. Reconocer quién es Dios, que Él lo ha hecho todo. Es simplemente mirar nuestra naturaleza caída. Mire, si nosotros logramos entender la gravedad de nuestros pecados y la gravedad y la dureza del día de la ira de Dios, vamos a permanecer postrados delante del Señor para darle gracias, porque no vamos a estar en el día del juicio. Porque vamos a reconocer toda nuestra pecaminosidad y nos vamos a humillar, no vamos a querer siquiera levantar nuestra mirada al cielo, porque sentimos vergüenza de nuestro Dios, porque hemos pecado con nuestras manos, hemos pecado con nuestros labios, con nuestras miradas, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas acciones. Hemos sido vulgares y todo esto es vergüenza delante de los ojos de Dios. Nuestra malicia, aquella malicia pecaminosa, los deseos pecaminosos del corazón, esa sed de venganza, esa sed de retribuir conforme a lo que nos dieron. Si nos dieron mal, pues mal devolvemos y todo eso es pecado. Por no hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer, debemos de sentir también vergüenza por eso, por haber desobedecido, por deshonrar una orden que Dios nos ha dado para estar en su servicio. Entonces, si vemos la gravedad de nuestros pecados, entonces vamos a poder adorar y exaltar a Dios por su misericordia y por esa compasión que Dios ha tenido de todos nosotros. Vemos entonces del versículo 17 unas promesas que Dios hace. Dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Su misericordia no es de momento. No fue que el Señor hoy quiso tener misericordia de nosotros, pero mañana no. Dice que desde la eternidad, es decir, antes de los tiempos, uno de sus atributos del Dios Todopoderoso es su misericordia. Y gracias a ese atributo nosotros tenemos vida. Y es una misericordia que pasará este tiempo actual y hasta por la eternidad. Es decir, nunca el Señor dejará de tener misericordia de nosotros. Por eso los pecados jamás volverán a estar delante de Él. Porque en Cristo Jesús murieron totalmente y eternamente, murieron nuestros pecados, las transgresiones que cometimos nosotros, incluso las que estamos por cometer, porque todavía estamos en una naturaleza caída, pero siempre esforzándonos en luchar luchando para pecar menos. Pues aún esos pecados también ya fueron pagados en la cruenta cruz del Calvario. Si hemos nacido de nuevo, es porque nos estamos esforzando en no pecar.
Y esa justicia es sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si nosotros adoramos y exaltamos verdaderamente al Dios a través del conocimiento, a través de que sabemos a quién y por qué lo estamos honrando, nuestros hijos también van a aprender a hacerlo. Y nuestros hijos van a querer hacerlo aún más si conocen que ellos también están en una naturaleza pecaminosa grave y que por lo tanto buscamos siempre la misericordia de Dios. Mas las misericordias del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los hijos, sobre los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios es que Dios aborrece el mal camino, la arrogancia, la prepotencia, la altivez, la lengua mentirosa. Es decir, si tememos a Dios, estamos luchando para no ofenderle, estamos luchando para no pecar, estamos luchando para que Él siempre sea glorificado. Es tener temor de Dios, es buscar honrar a ese Dios todopoderoso que de nosotros ha tenido misericordia. Versículo 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Creo que aquí se explica mucho más el versículo anterior. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, ¿para qué? ¿Para recitarlos? No, para ponerlos por obra. Porque nosotros no somos salvos por la ley, pero la ley sí nos enseña el carácter de Dios, sí nos muestra, nos revela cuál es el carácter de Dios. Y si nosotros estamos delante del Señor, estamos recordando sus mandamientos. A Dios aborrece la mentira, Dios aborrece la burla, Dios aborrece el chantaje, Dios aborrece el adulterio, la fornicación, Dios aborrece el mal camino, los actos malintencionados. Entonces yo, por gratitud a Dios, dejo todo aquello porque me acuerdo de sus mandamientos y busco ponerlos por obra. De esta manera, ¿qué estoy haciendo? Estoy guardando su pacto. Estoy honrando a aquel que sacrificó su vida para darnos a nosotros una vida eterna. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios estableció su reino. Su trono está en los cielos y su reino domina sobre todo. Es decir, toda la creación está bajo su dominio. Esta es la omnipotencia de Dios. Un Dios poderoso, invencible. Nadie puede medir ni calcular la fuerza y el poder de Dios. Ni siquiera Satanás pensó que podía derrocar a Dios de su trono buscando el diablo ser alabado. Una sola palabra de Dios basta para destruirlo completamente. Y de hecho, con el poder de su palabra fue expulsado de los cielos. Una sola palabra. ¿Cómo será el poder de sus brazos, el poder de su fuerza? Y entonces termina el salmista diciéndonos a través del Espíritu Santo. Dios nos dice a través del Espíritu Santo, por medio del salmista más bien dice, versículo 20. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles. Todo el reino celestial está diciendo, bendigan al Señor, poderosos en fortaleza, que ejecutáis la palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, la adoración empieza ¿dónde? En los cielos. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo ángel, toda potestad celestial delante del Señor se postra. Luego dice, versículo 21, bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que haced su voluntad. El versículo 20 dice, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Y el versículo 21 dice, que hacéis su voluntad. ¿Cómo se obedece a Dios? ¿Cómo se honra a Dios? ¿Cómo se bendice a Dios? ¿Cómo se exalta a Dios? ¿Cómo se glorifica a Dios? A través de la obediencia. Bendecid a Dios, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Es decir,
los cielos, la tierra y todo cuanto existe, adore y exalte y bendiga al Señor. Vemos entonces, para que vamos concluyendo, a un hombre que reconoce su naturaleza caída, no valorada para nada porque no tiene valor, es simplemente un hombre que reconoce su pecaminosidad y reconoce que hay un Dios todopoderoso que es santo, 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 que Él hace todo, como lo hemos visto. Él es el que hace, Él es el que hizo, Él es el que hará, Él es el que mueve toda nuestra vida y el que nos sustenta y nos sujeta dentro de sus dominios. Y dice, bendícelo con todo mi ser. Debemos de bendecir a Dios con todo nuestro ser. También nos muestra entonces la gravedad de nuestro pecado y que por causa de nuestra gravedad, de nuestro pecado, si somos conscientes, vemos mucho más resplandeciente la misericordia del Señor, porque sus juicios son justos y verdaderos. Vemos entonces su justicia, su misericordia y su compasión. Vemos esas promesas eternas de que su misericordia es para siempre. Y tenemos el llamado para que todos adoremos al Señor, para que lo hagamos desde la obediencia primero y luego desde el entendimiento de sus mandamientos, el entendimiento de lo que a Él le gusta, el comprender cuál es su carácter y saber que entre todos sus atributos está la justicia, la misericordia. La justicia y la misericordia están delante de nuestros ojos hoy como grandes atributos de Dios. Y el Señor nos llama, nos invita entonces a través de esto para que meditemos cómo es nuestra adoración. Recordemos que a Dios no se adora con unas simples palabras, ni con entonar una canción, que de pronto hasta nos hace llorar la canción, pero solamente estamos movidos por emociones, más no por un conocimiento de la palabra de Dios y lo que Él es y lo que Él quiere de nosotros. Orémosle al Señor para que podamos comprender cómo debemos adorarlo y que Él nos dé la capacidad de adorarlo, de postrarnos delante de Él, de humillarnos, que nos dé ese don de la humillación delante de Él y que podamos honrarlo con la obediencia. Porque la verdadera alabanza reconoce y exalta los atributos de Dios. Amén y amén.